Madonna Louise Ciccone nació en Bay City, Michigan, el 16 de agosto de 1958. Su madre, Madonna Louise Fortin, era de ascendencia franco-canadiense y su padre, Silvio Antonio Ciccone, es italiano-americano. La familia Ciccone es originaria de Pacentro, Italia. Su padre emigró desde Europa para conseguir trabajo en América como ingeniero de diseño de coches en Chrysler y General Motors. Madonna fue apodada Little Noni para distinguirla de su madre. Es la cuarta de 6 hermanos. Los mayores son Martin, Anthony y Paula, y los menores Christopher, Melanie y Jennifer. Fue criada en los suburbios de Detroit. Su madre falleció en 1963 de cáncer mamario con tan solo 30 años. Y Madonna en una ocasión comentó que cuando su madre intentaba explicarle la condición médica que padecía, ella se sentía como si su madre fuese la niña, a pesar de solo tener 5 años. Después de terminar la escuela primaria, siguió sus estudios en la Westmead School y fue conocida por su promedio alto, pero alcanzando notoriedad por su comportamiento poco convencional. Hacía volteretas y piruetas en los pasillos entre las clases, se colgaba de sus rodillas en las barras de mono durante el receso y se levantaba la falda durante la clase para que los chicos pudieran ver su ropa interior. ¡Ay, Madonnita! En su juventud se vio a sí misma como una chica solitaria que estaba buscando algo. No usaba maquillaje y no se afeitaba las axilas, pero estudió y obtuvo buenas notas porque quería ser alguien. Posteriormente su padre se casó con el ama de llaves de la familia, Joan Gustafson, y tuvieron 2 hijos. En este punto, Madonna comenzó a expresar sentimientos de ira hacia su padre, los cuales duraron décadas, por lo que desarrolló una actitud rebelde. Más tarde asistió a la Rochester Adam High School y fue una estudiante modelo, además de ser miembro del equipo de animadoras. Después de graduarse, recibió una beca de danza en la Universidad de Michigan y convenció a su padre para que le permitiera tomar clases de ballet con el profesor Christopher Flynn, quien la convenció para que siguiera una carrera en el mundo de la danza. A finales de 1977 dejó la escuela y se trasladó a la ciudad de Nueva York. Fue la primera vez que viajó en avión y en taxi. Tenía poco dinero, solo $35 en el bolsillo, por lo que consiguió un trabajo como mesera en Dunkin' Donuts. Ha llegado a decir que fue lo más valiente que ha hecho. También comenzó a trabajar como bailarina sustituta para otros artistas como el cantante francés Patrick Hernandez. Pero desgraciadamente, una noche, cuando regresaba de un ensayo, fue arrastrada hasta un callejón por un par de hombres que abusaron de ella. A lo que dijo que todavía no podía salvarse a pesar de todo el look de chica fuerte que tenía. En 1979 se implicó románticamente con el músico Dan Gilroy y juntos formaron su primera banda de rock, Breakfast Club, en la que cantaba y tocaba la guitarra y la batería. En 1980 dejó el grupo y con su exnovio Stephen Brake como batería formaron la banda EMI. Su música impresionó al DJ y productor Mark Cummings, quien arregló un encuentro con Simon Stein, fundador de la discográfica Side Records, lo que hizo que en 1982 firmara un contrato con ellos. Su primer sencillo, Everybody, fue lanzado el 6 de octubre de ese año. Y el segundo, Burning Up, se lanzó en marzo de 1983. Ambos se convirtieron en un éxito en Estados Unidos, alcanzando el número 3 en la lista Hot Dance Club Play de Billboard. Después de este éxito, comenzó a trabajar en su álbum debut Madonna y fue lanzado en julio de 1983, producido principalmente por Reggie Lucas y su nuevo novio John Jelly Benítez, que fue quien mezcló la mayoría de las pistas y produjo este tema, Holiday, siendo el tercer sencillo y su primer éxito internacional, lo que hizo que el álbum alcanzara el número 8 en la lista Billboard 200 6 meses después. Y ya en 1984 también se lanzaron 2 sencillos más, Borderline y este otro, Lucky Star. Gradualmente su estilo comenzó a influir en mujeres y niñas y se convirtió en una moda femenina de la década de 1980, el cual fue creado por Mary Poor, estilista y diseñadora de joyería. ¿Tú misma diseñas tu aspecto, tu peinado y tu ropa? Claro. ¿Crees que a otra persona se le ocurriría algo así? En noviembre de 1984 logró el reconocimiento mundial después del lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Like a Virgin, encabezando las listas de popularidad en varios países y se convirtió en su primer álbum que llegó al número 1 en el Billboard 200. Tan bueno era que fue certificado con disco de diamante por la Recording Industry Association of America por vender nada más y nada menos que 25 millones de copias en todo el mundo.
La canción del mismo título encabezó la lista Billboard Hot 100 durante 6 semanas consecutivas y atrajo la atención de las organizaciones familiares, quienes se quejaron de que la canción y su vídeo promovían las relaciones sexuales prematrimoniales y socavaban los valores familiares, razón por la cual intentaron censurarlos. El siguiente éxito fue Material Girls, promovido por el vídeo musical que era una imitación de la interpretación de Marilyn Monroe de la canción Diamonds Are Girls' Best Friend de la película de 1953, Los caballeros las prefieren rubias. Mientras filmaba este vídeo, Madonna comenzó a salir con el actor Sean Penn, con quien contrajo matrimonio en su cumpleaños número 27 en 1985. En este mismo año, y con este tema Crazy for You como banda sonora, entra en el mundo del cine, comenzando con una breve aparición como cantante de un club en la película Vision Quest. Pero su despegue como figura cinematográfica fue gracias a la comedia Desperately Seeking Susan de 1985, una película donde sobresalía la canción Into the Groove, el primer número 1 de la cantante en el Reino Unido. Ya en abril de este mismo año emprendió su gira musical de Virgin por América del Norte con los Beastie Boys como acto de apertura. La cantante reconoció que toda la gira había sido una locura, porque fue de cantar en locales pequeños a presentarse en estadios deportivos. En ese momento lanzó 2 sencillos más del álbum, Angel y este otro, Dress You Up. En julio, las revistas Penthouse y Playboy publicaron una serie de fotografías en las que se mostraban a la cantante desnuda, las cuales habían sido tomadas en Nueva York en 1978 como fotografías artísticas porque necesitaba dinero, aunque solamente recibió $25 por la sesión. Ya en junio de este año 1986 lanzó True Blue, el tercer álbum de estudio, el cual estuvo inspirado por y dedicado a Sean Penn. Los primeros sencillos que alcanzaron el número 1 del Billboard Hot 100 fueron Live to Tell, el segundo Papa Don't Preach, y el tercero Open Your Hair. ¿Y cómo olvidar este otro, La Isla Bonita, que también se colocó dentro de las primeras 5 posiciones? El álbum encabezó las listas de popularidad de más de 28 países del mundo, un logro sin precedentes en aquel tiempo, siendo el más vendido de su carrera. Los críticos de la revista Rolling Stone quedaron impresionados con esta producción, que al escribir sobre el álbum dijeron, suena como si saliera del corazón. En junio de 1987 se embarcó en la gira Who's That Girl World, que continúa hasta septiembre. Con respecto a esta gira, la artista comentó, me di cuenta que podía dejar de ser arcilla sin moldear y con el tiempo y con la ayuda de los demás me podría convertir en algo más. En enero de 1989, Madonna y Penn solicitaron el divorcio, citando diferencias irreconciliables. El abogado de ella apuntó hacia el problema de alcoholismo de Penn y su carácter agresivo. La cantante dijo más tarde que estaba obsesionada completamente con su carrera y que de ninguna manera estaba lista para ser generosa. Ese mismo mes, firmó un acuerdo de respaldo con el fabricante de refrescos Pepsi. Su canción Laye Prayal, que alcanzó el número 1 en el Billboard 200 y vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo, debutó en uno de los comerciales de la empresa. El vídeo contó con muchos símbolos católicos, como los estigmas y cruces en llamas, así como un sueño sobre hacerle el amor a un santo. ¡Ay, Diosito! Lo que llevó al Vaticano a condenar el vídeo, y también varios grupos religiosos trataron de prohibir el comercial y boicotear los productos de Pepsi, lo que hizo que la empresa cancelara su contrato de patrocinio con la cantante, aunque le mantuvo su cuota de $5 millones por el comercial. A finales de esta década fue nombrada como la mejor artista de la misma por MTV, Billboard y Musician, pues con solo 7 años de carrera ya había vendido, y quédense con esta cifra, alrededor de 75 millones de discos en todo el mundo. En 1990 actuó como Frances Mahoney, la protagonista en la película Dick Tracy, al lado de Warren Beatty, con el que comenzó una relación que se disolvió a finales de ese mismo año. Al mismo tiempo lanzó el álbum de la banda sonora, que incluía canciones inspiradas en la misma década, 1930, como esta, que fue número 1 en Estados Unidos, Vogue, y este otro, Sooner or Later, que le brindó al compositor Stephen Sondheim un Oscar a la mejor canción original en 1991. And the Oscar goes to Stephen Sondheim for Sooner or Later, I Always Get My Man from Dick Tracy. The Academy congratulates Stephen Sondheim and accepts on his behalf. En abril de 1990 comenzó su gira Blonde Ambition World, en la que la cantante dijo,
Sé que no soy la mejor cantante y sé que no soy la mejor bailarina, pero puedo joder a la gente y ser tan provocativa como yo quiera. Aunque nuevamente volvió a chocar con la fuerte oposición de grupos religiosos por la interpretación de Liar Vision por las escenas tan fuertes en el escenario. Uno de estos conciertos, que se grabó para ser lanzado en formato Laserdisc, le brindó un premio Grammy 2 años después al mejor vídeo musical de formato largo. A finales de 1990 comienza a salir con Tony Walsh, un modelo y actor porno que aparecía en sus vídeos musicales, como en el de este tema, Justify My Love, que formaba parte de su primer álbum de grandes éxitos, The Immaculate Collection. El mismo fue certificado con un disco de diamante por la RIAA y vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum recopilatorio más vendido por un solista en la historia. También tuvo una relación de 8 meses con el rapero Vanilla Ice. En 1992 obtuvo un papel como Mae Mordavito en esta película, A League of Their Own, donde interpretaba a una jugadora de béisbol. Además grabó el tema principal de la película This Used to Be My Playground, que se convirtió en un éxito número 1 en el Billboard Hot 100. Al mismo tiempo lanzaba su quinto álbum de estudio, Erótica, que debutó en el número 2 del Billboard 200. En septiembre de 1993 se embarcó en su gira The Girly Show World, en la que se vistió como dominatrix rodeada de bailarines en topless. Ladies and gentlemen, here she is, Madonna. Al siguiente año, 1994, apareció como invitada en el programa Late Show con David Letterman, donde utilizó palabras que debían ser censuradas en la televisión y entregó al presentador ropa interior pidiéndole que la oliera, por lo que se enfrentó a una intensa recepción negativa de críticos y aficionados, quienes comentaron que había ido demasiado lejos y que había terminado su carrera. Después de esto apareció con esta balada, I Remember, y el biógrafo de famosos J. Randy Taraborelli escribió en su libro que había sido un intento de suavizar su imagen provocativa. En 1996 tuvo lugar el estreno de la película Evita, en la que interpretó el papel de Eva Perón. Durante mucho tiempo, la cantante había deseado personificar a Perón, e incluso escribió una carta al director Alan Parker explicando el por qué era perfecta para el papel. Después de asegurarlo, asistió a clases de música para mejorar su voz y aprendió sobre la historia de Argentina y del matrimonio Perón. De la banda sonora de esta película se lanzaron varios sencillos. Uno de ellos fue este, Don't Cry For Me, Argentina. Y este otro, You Must Love Me, quien ganó un Oscar a la mejor canción original en 1997. Okay, the Oscar goes to Andrew Lloyd Webber and Tim Rice for You Must Love Me from Evita. También ganó un Globo de Oro a la mejor actriz en un musical o comedia por su papel como Eva Perón. Madonna, Evita. Thank you. En enero de 1996 quedó embarazada y el 14 de octubre dio a luz a Lourdes María Ciccone León, su hija con Carlos León, un cubano afincado en Estados Unidos a quien la reina del pop conoció mientras hacía jogging en el Central Park de Nueva York. Después del nacimiento y ya en 1997, la cantante se involucró en el misticismo oriental y en el Cálaba, introducida a esta corriente por la actriz Sandra Bernard. En 1998 saca su séptimo álbum Ray of Light, que recibió buenas críticas de Slam Magazine y lo describió como una de las grandes obras maestras del pop de la década de los 90. Su sencillo Frozen se convirtió en el primero en debutar en el número 1 de la lista UK Single Chart, mientras que en Estados Unidos se convirtió en su sexto sencillo número 2, dándole otro récord como la artista con más éxitos que llegaron al número 2 del Billboard Hot 100. Sin embargo, la canción fue prohibida en Bélgica por considerarse un plagio de este tema de 1993, Ma Vie Full Cup, compuesto por el belga Salvatore Acquaviva. Por esta época, en diciembre de 1998, termina su relación con el padre de su hija, a lo que más tarde declaró que estaban mejor como buenos amigos. Y llegando al nuevo siglo, en el año 2000 protagonizó la película The Next Best Thing, contribuyendo con 2 canciones para la banda sonora, Time Stood Still y el éxito internacional American Pie. Ya en septiembre de este mismo año lanzó Music, su octavo álbum de estudio, en el que trabajó con el productor francés Niwissam Versailles, del que dijo: "Me encanta trabajar con excéntricos que nadie conoce, las personas que tienen un talento crudo y que están haciendo música a diferencia de cualquier otro por ahí".
Uno de los temas es este, What Is Feel Like for a Girl, que en el vídeo musical la mostraba cometiendo asesinatos y causando accidentes automovilísticos, por lo que las cadenas MTV y VH1 lo prohibieron. Por esta época Madonna se involucró con una relación sentimental con Guy Ritchie, a quien había conocido en 1999 a través del famoso cantante Sting y su esposa Trudy Taylor, y el 11 de agosto del año 2000 dio a luz a su hijo Rocco Ritchie. Más tarde en diciembre se casaron en una ceremonia privada en Escocia. Continúan los años y en 2003 lanzó su noveno álbum de estudio American Life, basado en sus observaciones hacia la sociedad estadounidense, recibiendo críticas mixtas. Más tarde en ese mismo año dio la sonadísima presentación provocativa en los MTV Video Music Awards, interpretando el segundo sencillo, Hollywood, en la que besó en los labios a Britney Spears y a Christina Aguilera, desatando la locura. Después de esto, en octubre de 2003, la cantante colaboró con Britney Spears en el tema Me Again the Music. En noviembre del 2005 lanza su 10º álbum de estudio, Confessions on a Dance Floor, con el que ganó un premio Grammy por Mejor Álbum de Dance Electrónica. Aquí su actuación en la ceremonia con el primer sencillo del disco, Hung Up, que llegó al número 1 en 41 países, ganando un lugar en el libro de los récords Guinness. En mayo de 2006 se embarcó en la gira Confessions y a pesar de recibir una vez más durísimas críticas de la iglesia, tuvo una audiencia global de 1.2 millones de personas, recaudando nada más y nada menos que 193.7 millones de dólares. ¡Perdónala, señor! En 2007 lanzó la canción Hey You para la serie de conciertos Light Air. Poco después dirigió su primera película, Fell and Wisdom, comentando que fue su esposo Richie quien la inspiró a desarrollar el guión de la misma. Ya en abril de 2008 lanzó su álbum número 11 de estudio, Hard Candy, colaborando con artistas como Justin Timberlake, Timbaland, Pharrell Williams y Nate. Aquí lo vemos con Justin su primer sencillo 4 Minutes, que alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100, siendo el éxito número 37 del mismo, superando el récord establecido por el mismísimo Elvis Presley. El álbum resultó ser tan bueno que fue honrada con el Premio de Oro para la Artista Internacional del Año en los Goldies Awards, entregados por la Recording Industry Association of Japan. En diciembre de este año la cantante termina su relación con su esposo Richie, pidiendo el divorcio al citar diferencias irreconciliables. En 2009 adopta a otro de sus hijos, Macy Jane, una niña de Malawi, y publica Celebration, su tercer álbum de grandes éxitos. Uno de los temas es este, Revolver, una remezcla realizada por David Guetta, con el que el DJ ganó un premio Grammy. I'm very, very happy about this. En el año 2010 lanza la línea de ropa Material Girls, que diseñó con su hija Lourdes, inspirada por la moda de la década de los 80, con el nombre Macy's. A material girl is a girl that is interested in fashion and interested in music and interested in fun and has a sense of humor, is an adventurous. En 2011 contribuyó con una nueva canción titulada Masterpiece para la banda sonora de esta película, W.E.D. El tema estaba compuesto por ella, por Julie Frost y por Jimmy Harry, con la que recibió un Globo de Oro por la mejor canción original. Masterpiece, music and lyrics by Madonna, Julie Frost, and Jimmy Harry. Thank you so much. El 5 de febrero de 2012 se presentó durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl número 56, junto a Lin Fao, Nicki Minaj, Mia y CeeLo Green como artistas invitados, convirtiéndose en el espectáculo de medio tiempo más visto en la historia, con más de 114 millones de televidentes, más que el mismo partido. Ese mismo año comienza con la gira The Ain't the Name, con la que ganó los premios de Mejor Artista de Gira, Mejor Artista Dance y Mejor Álbum Dance en los Billboard Music Awards de 2013. Además que en agosto de ese mismo año, la revista Forbes la nombró como la celebridad con más ingresos del año, luego de ganar más de 125 millones por la gira. A principios de 2014, la reina realizó varias apariciones mediáticas. Esta fue por sorpresa en la 56 entrega de los premios Grammy para cantar Open Your Heart. Días después, acompañó a la cantante Miley Cyrus en su MTV Unplugged, donde cantaron varios temas, donde el protagonista fue el desenfreno. Al siguiente año, el 18 de junio de 2015, saca este tema con Nicki Minaj, Big Sean Madonna. En octubre de 2016, Billboard la condecoró como Mujer del Año en su gala anual Woman in Music. Madonna. Un mes después, fue una de las artistas que se opusieron a la candidatura de Donald Trump,
y apoyaron abiertamente a Hillary Clinton en su campaña por la presidencia de los Estados Unidos. El 21 de enero de 2017 hizo una aparición sorpresa en la Marcha de las Mujeres en Washington, donde ofreció un discurso en el que reveló que había pensado en hacer explotar la Casa Blanca, por lo que muchos simpatizantes republicanos pidieron que fuese investigada por el FBI, haciendo que la cantante se defendiera diciendo que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Yes, I have thought an awful lot about blowing up the White House. But I know that this won't change anything. Este mismo año obtuvo el permiso por parte de una corte de Ligongue para adoptar 2 niñas, las gemelas de 4 años Esther y Estela. Y una de sus últimas apariciones fue el 8 de diciembre en el programa estadounidense Live with Kelly and Ryan, en el que comentó: I'm coming back, baby. I'm coming for you. Y así llegamos al final de esta larga y exitosísima carrera de la reina del pop. ¿Qué puedo decir? Pues muy fácil. Mi reina, cuando quieras volver a pasar con tu música, aquí estaremos tus fans para hacerte la reverencia. Si les ha gustado el vídeo, denle al like, dejen sus comentarios y no dejen de suscribirse para que vean otros como este. Yo soy Changer y les doy las gracias por estar siempre ahí.